Ah, Leo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Te veo todas las noches en Animales Sueltos. Hola, maestro, Leo, ¿cómo te va? Yo siempre, viste, soy amable, ¿viste? ¿Cómo te va? Dice, es economista, dice Nielsen. Dice, no sabes lo que sabe. Es una bestia lo que sabe. ¿En serio? Sí, me dice, odio a Keynes. Invítalo cuando puedas, cuando haya una mesa, una silla vacía. Bueno, la cuestión es que una semana faltaba uno y entra Javier. No salió más. El flaco entra en, mirá vos, lo decisorio que es el rating en nuestra profesión. Me acuerdo de ese programa. El flaco entra en 2 puntos y medio y lo lleva a 7. Lo ven los de Intratables. Lo empiezan a llamar Intratables. Empezó a venir Intratable. De 5 lo llevó a 9. No salió más. No salió más. Escúchame, ¿qué gobernaste vos? ¿Yo? No, yo... A ver, algo? pará. A ver, Diego, gobernaste a ver, yo algo? no necesito haber gobernado nada para darme cuenta ¿Fuiste que, funcionario digamos, el de kirchnerismo algo? fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabés? Vos- Decisión soberana puede tomar si le sacaron la plata de los Pero bolsillos. justamente a ver, se la sacó ninguna el decisión Estado. soberana. Se la sacó el Estado que lo agobió es impuestos esclavo de del esta política kirchnerismo. neoliberal que le saca la comida Pero de sí, la gente a se la sacó el kirchnerismo matando los impuestos. Si ese fue el primero que le sacó. No, los impuestos se lo bajaron a los Pero le subió la presión fiscal 16 puntos del PBI su gobierno. Son los dos tremendos. Todos estos progres que les encanta a los pobres, que lo aman tanto, lo único que hacen es multiplicarlos. Yo me dedico a analizar la economía, cosa que ustedes hacen bastante mal y violan todas las restricciones de presupuesto. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos. Que vos, como todo peronista, no los podés soportar Gorila. porque te juegan en contra. Sos gorila. Ustedes viven Vos sos de gorila. espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés qué? Los Me peronistas. vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Los Vos peronistas. no podés bancarte los datos. Nada es gratis. Las cosas no salen del cielo, ¿sí? Digamos, porque vos hablás de crecimiento. ¿Querés debatir sobre crecimiento, Aldo? Yo soy especialista en crecimiento. Vos no. Vos ni siquiera sos economista. Lo que estoy harto de los keynesianos. ¿De quién? De los keynesianos. Yo soy keynesiano. A ver si... Yo soy keynesiano. ¿Cuándo hay que comprar dólares? Siempre. Lo que Argentina necesita es una profunda reforma del Estado y que baje el gasto público. Porque acá lo que quieren hacer, con el tema de esto del verso del socialismo, del comunismo, alguien tiene que garpar. Vos tenés el monopolio de hablar con la Ayer gente. estuvimos en Vos sos el San campeón Nicolás. del buenismo. No te hagas Ay, payaso. qué lindo, Te qué queda mal. maravilloso. Ay, Te queda ¿sabés lo mal. que pasa? Que es una Te queda payasada mal. lo que estás diciendo. payaso Entonces, te queda ¿sabés mal. lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el ¿Pero qué payaso es eso? te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que vos digamos, te- algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. Aguante la libertad, carajo. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad, carajo! Estaban las inferiores de Chacarita. Dicen que era buen arquero, llegó hasta la reserva y él decía que le faltó altura, que si hubiera tenido 10 centímetros más hubiera llegado a la primera división y además se hubiera destacado. Viste que es un tipo con mucha confianza, ¿no? Que está claro, que todo lo que afronta, lo afronta al 100%. Soy Javier Milei, soy economista, liberal libertario. Dicen que una persona sola gritando no puede cambiar nada. Les dejo una frase del general San Martín. Una persona sola gritando hace mucho más ruido que 100.000 callados, y en especial cuando esos 100.000 están de acuerdo para perjudicar a los intereses de la patria. Hay mucho kirchnerismo que está perdiendo votante joven y hay un sector libertario que está ganando voto joven. ¿Eso cómo se explica? En primer lugar, porque la rebelión, la gente joven se rebela contra el status quo. El status quo hoy es socialista. El status quo es socialista. Entonces, la rebelión natural es liberal. ¡Vení, Javier! ¡Dale, por favor! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!
Y por otra parte, en Argentina, la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o gestión privada, ha sido un centro de adoctrinamiento en ideas marxistas. Y digamos, si se forma a la gente para que sean esclavos de la religión del Estado. Por lo tanto, como los jóvenes llevan menos tiempo de adoctrinamiento en el sistema, son más permeables a las ideas de la libertad. Estamos cansados de los políticos, y si los políticos siguen como vienen, no van a llegar a ningún lado con los jóvenes de esta generación. Por eso, digamos, es esta explosión de jóvenes que además quieren terminar con este sistema, que se dan cuenta que los padres se mataron laburando y están cada vez más pobres. La corporación política hoy tiene un problema muy serio, que es que los jóvenes no nos pueden manipular o mentir con sus campañas como lo venían haciendo tanto tiempo. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. No esperen al Mesías. Milei es hoy por hoy tan solo un candidato. El protagonismo lo tenemos los jóvenes, lo tienen cada uno de ustedes. Muchas gracias. Lo que tiene que hacer él, si critica tanto, es que se involucre. Eso dijo Cristina Kirchner, que forme un partido y que gane las elecciones. Y si no quiere su partido, que se meta en un partido. Tengamos cuidado porque el chico puede saber economía, pero puesto a presidente, esto puede ser Hitler. Y se los digo en serio, es peor todavía, ¿no? Hay liberales que hablan de libertades, pero son muy conservadores. Y en el fondo lo que le proponen a los chicos es que salgan y luchen contra los que le dijeron que se queden en sus casas. ¡Almas libres! A esos liberales, píquenle el boleto, muchachos y chicas. ¿Estamos los que laburamos? Sí, generamos riqueza. Yo vos no te vi laburar parásitos nunca. como esos. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, a vos no te vi laburar nunca. Lo único que se veo es acá. Pero ¿quién es esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Si gana Milei, ustedes también van a pasar mal. No crean que ustedes van a pasar bien. A vos no te vi laburar, se genera riqueza. ¡Parásito! ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? Que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad. Y vaya que lo lograron, porque la casta política toda está cagada. La política inútil. Y además, dado que está tan obsesionada con los libertarios, ¿sabe qué? Míreme a la cara. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre inflación están todas mal. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Creo que nunca vi algo igual, María Laura. Ni con los Rolling Stones, que está viviendo lo que está pasando acá con Javier Milei. Te diría, es impactante de verdad, a todos se los digo porque hay cámaras de todo el mundo. La sorpresa de la noche. ¿Cuál sería la sorpresa? ¿Cuál espera que sea la sorpresa? Y el crecimiento de Milei demostrando que hay enojo con la política. Esto que estamos viendo de Javier Milei, ¿qué es? es ficción, es fuego artificio, no se traslada a los votos. Cuando vamos a ver ahora después los votos, la cantidad de... Guarda, el gobierno lo da arriba de 10 puntos a Milei, ¿eh? Metió mucha gente en una plaza, ¿viste lo que era hablando? 5.000, cuando fue Cristina metió 500.000. Sin aparato, sin nada, ¿eh? Sin nada. Sin fierro, nada. Nacho, no te coma la curva. Esto sin bondis. En política no existe. Esto es no, nada. Esto batacazo liberal. Sí, batacazo liberal. Mírame, batacazo liberal. Esta noche va a dar un batacazo histórico en Las PASO. Que se sostuvo en el tiempo, eso seguro, ¿no? Porque uno pensaba que no lo iba a poder lograr. Entrevista más vista en la historia de la humanidad. Ah, no, lo de Tucker Carlson. La nota que le hizo Tucker Carlson a Javier Milei ya supera los 350 millones
de visualizaciones. Mirá la encuesta. Una cosa, Batacazo liberal. La manera de comunicar y de llegar a la gente cambió y es algo que los medios tradicionales y la política no están viendo. Están acostumbrados a decirnos ellos lo que nosotros tenemos que pensar cuando hoy en día tenemos la posibilidad de elegir nosotros a quién queremos consumir, cuándo y cómo. En Argentina, el economista libertario de ultraderecha Javier Milei, aspirante del Frente La Libertad Avanza, dio la sorpresa y fue el candidato más votado con más del 30% de los votos en las elecciones primarias de este domingo. Con su estilo rockero, el terremoto Milei encendió el escenario. Se hace viral por sus ideales, por su plan de país. Estoy de acuerdo con Milei, porque estamos acostumbrados a vivir del Estado y no tiene que ser así. Tenemos que aprender a pagar lo que corresponde, como en otras provincias que pagan más que nosotros. Los de Milei, viste, tiene muchos chicos, entonces Esos pibes que programan y hacen estas cosas. Todo el tiempo son tendencia en Twitter. Voy a ser presidente. Dale. Con la gente deja de faltarle el respeto a las mujeres. Esto es maravilloso. ¿En qué trabajas? ¿Se puede saber? Ama de casa, ¿viste? No tengo con qué pagar, pero lo voy a pagar. Y doy gracias que Milei va a sacar adelante a todo el país. ¿Podría pasar acá con Milei? No. Esa es una moda que... Dicen que íbamos a hacer la tercera fuerza. Ok. Tiene cuentas virales en TikTok, en YouTube, en Facebook y son sus seguidores los que crean el contenido por él. El domingo tenemos que ganar. Ponga huevos liberales. Una de las cosas que demostraron estas elecciones fue que lo que digan los periodistas a la gente le entra por una oreja y le sale por la otra. ¡Todo mentira! Nos roba a los que trabajamos y nos roba a los jubilados. Este es sinvergüenza. Así que usted lo va a votar a Massa. Se va a hacer la... No, lo voy a votar. Lo único que tengo para decir es que afortunadamente estamos frente a un cambio de época. Se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo. Que el tipo hoy esté discutiendo si va a ser el candidato más votado de las PASO. Esto es altamente probable. Y después, que mucha gente piense que puede entrar al balotaje, o sea, es un milagro total. ¿Por qué crees que estás solo o te sentís solo? Está bien, pero yo tengo la convicción. Digo, yo ¿Te sentís muy solo? Porque los otros tienen tremendas estructuras, de un lado y del otro. ¿Sabés qué? Yo solo temo a Dios. De ahí para abajo, a nadie. Sucede que cuando nosotros con Victoria asumimos como diputados, nos hacen una entrevista de Diputados TV. Entonces me dice, bueno, pero ustedes son dos solos, ¿qué pueden hacer ustedes dos solos dentro de 257? No. Yo le contesté con una cita del libro de Macabeos, el primer libro de Macabeos, que dice, la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Si vos le preguntás a la gente, ¿quién es el fuerte, David o Goliat? Todos te dicen Goliat. No, David tenía a Dios de su lado. Este grupito de libertarios, ¿sabés lo que me preocupan? Que están formados. Ojo. Hay un efecto Milei, un boom Milei muy fuerte, pero no tiene una estructura. No, y es una estructura muy importante que necesitas, ¿eh? Exacto. Es muy importante y lo que él tiene, la verdad que es muy precario, naturalmente, porque es una fuerza muy joven, la Libertad Avanza. Te regalo a Leónidas. Está todo cagado a flechazos, pero el tipo sigue en pie. Probablemente hayamos pasado el desierto de los 40 años para llegar a la libertad. Nosotros ya tenemos 80.000 fiscales. Los buscamos por internet, los reclutamos por internet, mirá. Y te van a liquidar. Bueno. Javi, mírame. Bueno. Te van a boletear. La vida. No. Que vaya la gente, que defienda el voto, que vayan y voten. ¿Quieren sacar a estas lacras que son los que lo empobrecen? Son los mismos. En los últimos 40 años están todos los mismos. Digo, no se fue ninguno. O sea, y son un fracaso. Y te hicieron cada día más pobre. Cada día laburás más y tenés menos. Yo digo,
te arruinaron la vida, Yo te están cagando la vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Andá a fiscalizar, andá a votar y votales en contra y echalos. ¿Sí? Y no dejes que me roben la boleta. Listo, digo, loco, laburá. O digo, ¿qué te crees? ¿Que soy Superman? ¿Que puedo hacer todo solo? No, no puedo solo. No puedo. Voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. De verdad. Superada. Porque yo ya escuché. Absolutamente. Deben haber visto con sorpresa de repente. Veo cabecitas que me hacen así. Mucha sorpresa, ¿no? Lo que quiero decir es que el señor va a arancelar la universidad. A cada mamá y a cada papá que tiene a su hijo en la universidad. Lo que a mí me parece inaceptable es que en la Argentina se quemen urnas, se compren votos. Bueno, acá llegó a la casa de mi vieja lo que viene del candidato del pueblo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, es el único candidato que tiene el pueblo. Lo sacás, viene la propaganda del candidato del pueblo, ¿no? Hizo un desastre en la economía, él nos va a salvar, los dos nos van a salvar de este gobierno. Y atrás de todo, con nuestra plata, te mandan esto. El odio, la Argentina. Con nuestra plata, rompen la ley. Yo les cuento que es la movilidad social ascendente para mí. Es que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a la universidad, como es mi caso, o que el 90% de los chicos que van a la Universidad de José C. Paso de Florencio Varela sean primera generación de estudiantes universitarios. En José C. Paz la mayoría no tenemos agua corriente, sacamos agua de un pozo. La mayoría no tenemos cloaca, tenemos pozo ciego. Yo le tengo miedo a que asuma Milei y perder derecho, porque ¿qué derecho vamos a perder? Tienen que tener lógica, dos dedos de frente, pensar un poquito. Con los mismos de siempre, ¿qué cambio van a pretender? ¿Por qué no sacan el país adelante ahora? ¿Por qué Massa no toma las riendas si es ministro de Economía? Y me preguntaba si yo le tenía miedo a Milei. Y le digo, no, yo miedo no le tengo a Milei. ¿Sabes a quién le tengo miedo? Pero miedo en serio, a Massa. Yo a Massa le tengo miedo. Es la única persona en este país, políticamente hablando, que yo le tengo miedo. ¿Por qué? Porque es una persona muy peligrosa. ¿Te acordás que robaron en la casa de Massa? Sí, bueno, aquel operativo del ingreso, que se creía que era un servicio, Juan, presten atención porque esto es escalofriante. Un testigo que se llama Jaunarena, César Jaunarena, pibe, 30 años. Cuando se recupera el dinero, lo levantan a este pibe, ¿viste cómo se consiguen los testigos? Para que testifique acerca de la cantidad encontrada, el operativo, qué sé yo, papá. Y después, un acta, encontramos tanta plata. Y Jaunarena dice, no es tanta plata. Es mucha más la plata que yo vi. Mucha más. No, qué sé yo, No. Y no la dejó pasar. El tipo fue a la justicia, testificó y dijo que era mucho más plata. ¿Sabés dónde está ahora Jaunarena? Yo tampoco. Está desaparecido. Está desaparecido en democracia. I want to show you these pictures because I believe that Argentina is of vital importance to you and to me and to every other American citizen. For Argentina is outstanding in wealth and progress in South America, a leader on her own continent, and a rival of the United States in the affairs of the Western Hemisphere. Whether this rivalry becomes friendly or bitter may depend upon how well we understand the reasons for it. Argentina has the towering Andes on her western border and rocky, arid hills in the south, a long, vulnerable coastline on the east, and running from the broad center of the country north toward Paraguay,
nearly 100,000 square miles of natural pasture land, the Pampas. The people of Argentina are much like us, more perhaps than any other people in South America. In 1905, Buenos Aires had only 1 million people, but today it is the third largest city in the Western Hemisphere. Far from the traditional picture of a lazy Latin American capital, it is brisk, modern, and magnificent. Its crowded traffic, left-hand drive as in England, its handsome streets and business buildings combine to give the casual visitor the impression of a great European capital. Important to the cultural life of the country is the Teatro Colón, where great singers and musicians have come from all over the world. Argentina's government is modeled on that of the United States, with a president, a Congress, powerful provincial governors, and a constitution which, with few exceptions during 80 years, has protected the rights of free speech, free press, and free assembly. The newspapers of Buenos Aires are famous throughout the world. They truly speak for their people with strength and eloquence. Papers like La Prensa and La Nación print more foreign news than the New York Times. La Prensa has done distinguished work in offering free medical and legal consultations, well-equipped consulting rooms, and a capable staff of doctors and lawyers are employed in this humanitarian service. Argentina has long tried to steer clear of Europe's troubles, but she is wise enough to know that she may not always succeed. So she looks to her defenses, trains her men, and prepares with the largest and strongest military force in South America to defend her land. A national custom is the barbecue, here called an asado, a glorified meal in the gaucho manner, where 1,500 pounds of meat are being consumed by 500 people with only bread and wine. Dietitians might disapprove, but Argentines thrive on it. Argentina is one of the world's great granaries, raising each year more than 1 million tons of corn and wheat. The climate is so mild and even that alfalfa grows 5 crops a year, and the men who herd livestock can sleep outdoors the year round. After luncheon, they sip mate, the herb tea which Argentina drinks in such great quantities. Mate is sipped from a hollow gourd through a silver tube called a bombilla. Argentina is reevaluating her own land and the people. Hicimos un acto en Plaza Holanda que para mí va a ser recordado como el acto que cambió el destino de nuestra nación. Hicimos un acto donde recitamos los principios fundamentales del liberalismo, principios que durante décadas habían sido olvidados, bastardeados, desfigurados en manos de inescrupulosos, mentirosos y ladrones de la política. Principios que se negaron para justificar el modelo de la casta, este modelo empobrecedor que nos lleva a la miseria a todos y solamente permite progresar a los políticos. Esos principios se resumen de manera perfecta en la famosa frase de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, el queridísimo profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, y que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esas ideas plasmadas en la Constitución de Alberdi de 1853 y puesta en marcha a partir de 1860, donde de ser un país de bárbaros, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Hoy estamos frente a la misma disyuntiva de aquel momento. Podemos continuar por este camino, un camino que es seguro que nos hace pobres. O podemos volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que hicieron de Argentina una potencia mundial. Como decía Alberdi,
nuestro padre fundador. Recordemos a nuestro pueblo que la patria no es el suelo, porque tenemos suelos hace siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizado en suelo nativo. El domingo tenemos la oportunidad de volver a tener patria, de nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a su esfuerzo. Yo no les quiero pedir el poder para que me lo den a mí. Quiero que me acompañen con el voto para poder devolverles el poder a ustedes, para que seamos libres, para que seamos prósperos. En definitiva, no nos resignemos a que nada cambie. No nos resignemos a ser cada día más pobres. No nos resignemos a que nuestros hijos se tengan que ir de nuestra patria. Por eso, quiero decirles, vayamos a las urnas, vayamos a votar, no se queden en sus casas, lleven a sus hijos, lleven a sus padres, lleven a sus amigos, lleven la esperanza en el corazón, porque Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!